es muy común en la política venezolana y en la opinión pública venezolana. No es que él no sabe, es que el presidente no sabe que esas cosas están pasando o es que lo tienen engañado. Tú, por ejemplo, hablabas en ese artículo de Leoni, tú haces mención, por ejemplo, un caso directo de la familia de Leoni respecto a su hacienda, a la hacienda que ellos tenían. ¿Puedes hablarnos de eso, por favor? Exactamente. Claro, por supuesto. Tú hablas de la hacienda Puelpa. Esta hacienda Puelpa era Raúl Leoni y su querida esposa, doña Menca, que muchos la quieren, no necesariamente adecos, fue una mujer muy querida en su tiempo. Esta familia tenía en el estado Bolívar una hacienda llamada la hacienda Puelpa, muy modesta y no era nada lujosa. Era una hacienda modesta, nada lujosa. Entonces, antes de que Raúl Leoni fuese presidente, esta hacienda estaba comunicada con un camino de tierra. Es decir, ni siquiera estaba asfaltado, era un caminito de tierra que comunicaba el Manteco, una localidad contigua a la hacienda, con esta hacienda. Cuando llega Raúl Leoni a la presidencia, se inician las preparaciones para el acondicionamiento de un aeropuerto y de una carretera asfaltada. No supe determinar si dentro o al lado de la hacienda, pero lo cierto es que esta carretera asfaltada conectaría a la localidad del Manteco con la hacienda de Raúl Leoni, donde antes había un modesto camino de tierra. Entonces, en este presunto hecho delictuoso, intervino el Ministerio de Comunicaciones, el de Obras Públicas y el Ministerio de Defensa, porque de paso, no solo es que construyeron una carretera asfaltada que conectaba a la hacienda, es que dentro de la hacienda construyeron un cuartel y varias viviendas con dinero del Estado que se calcula fueron más o menos unos 40 millones de bolívares. Eso es algo grave, sobre todo para quienes eso sería viven escandaloso. criticando a Pérez Jiménez y que después de su derrocamiento se fue para España y compró una casa y tal. Aquí mismo en Venezuela tenemos este tipo de casos. Correcto, que es una gran doble moral, ¿no? Es una gran doble moral que se señale de un lado y no se señale del otro. Y, Exacto. a ver, otra cosa. Y también aquí hay una gran doble moral en el tema de los medios de comunicación que estábamos comentando ahorita. Perdón si te interrumpí, No, pero nosotros estábamos favor. comentando sobre el tema de los medios de comunicación y no fue la primera vez que detuvieron a un dueño de un medio de comunicación. Ocurrió muchas veces, sobre todo en los 60. Incluso varias veces censuraron al medio de comunicación, a la prensa comunista, que en aquel entonces se llamaba Tribuna Popular, y creo que también otra que se llama El Gallo Rojo, no me acuerdo bien, pero Varios. la DIGEPOL llegó a desmantelar a varios intervenir a varios medios de comunicación, exactamente, a allanar varios destruir, medios de comunicación. Mira, fantoches, Tribuna Popular, Clarín, semanarios de la izquierda y de URD incluso, uno llamado Sí. Dominguito. Incluso llegaron a amenazar, esto fue durante Betancur, o sea, además de cerrar, allanar, llegaron a amenazar directamente y hacer campañas en contra del Nacional y de la cadena Capriles. Es muy famoso el caso de Betancur. Exacto, contra el Nacional también. Es muy famoso el caso de Betancur operando para que la pauta publicitaria o los anunciantes del Nacional digamos, chantajearan que al final es la forma de financiarse del medio, chantajearan con no seguir pagándole la pauta si se seguían publicando ciertas cosas. ¿No? Esto está muy documentado, de hecho, yo recuerdo que lo estudié o lo investigué en parte de mi carrera. Cualquier persona, si eso ocurriera ahorita, diría que es inaceptable. Dicen que eran periódicos de izquierda que promovían el socialismo. Y bueno, ok, entonces estamos entrando en otra discusión. Porque, bueno, ahí vemos, repito, un doble estándar, porque o sea, si los betancuristas justifican que se hiciera eso en pro de garantizar la estabilidad, que se allanaran periódicos, que lo que hacían era difundir ideas comunistas, o sea, si ellos justifican que se hiciera eso en pro de garantizar la estabilidad del país, no pueden acusar entonces de censores ni a Juan Vicente Gómez, ni a López Contreras, ni a Pérez Jiménez, porque lo hacían con el mismo fin bajo la lógica de sus gobiernos. De hecho, los mismos apologistas que hoy exaltan a Betancur
son los primeros que, ya yéndonos al presente, sabes que ahorita hay mucha gente, eso es otra discusión si eso realmente tiene efectividad, pero hay mucha gente que hoy día habla de que en una Venezuela post-chavista se debe proscribir el chavismo y el comunismo, y se debe prohibir la expresión de ideas que promuevan el socialismo. Entonces, los mismos apologistas, todo viene allá, que se apagó la cámara un segundo, los mismos apologistas, Perdón. no, tranquilo, tranquilo, los mismos apologistas de Betancourt son los primeros que hoy día señalan de autoritarios, de dictadores a los grupos que promueven esta idea de que se prohíba el comunismo y el socialismo o que se censuren las ideas comunistas, pero Betancourt lo hacía. O sea, ¿por qué no acusan entonces de dictador a Betancourt? Exactamente, esa es una doble moral que me molesta mucho. Estos hechos, lamentablemente, a pesar de que sí estén documentados, no son conocidos. Yo siento una gran envidia aquí en Perú, por ejemplo, porque no solo es que tienen bien documentados los casos de corrupción, sino todas estas arbitrariedades. Yo quisiera eso para Venezuela. Y yo mira, estudiando todo este tema de la corrupción y de la represión en el gobierno de Rómulo Betancourt, que fue 100 veces más que el del gobierno de Pérez Jiménez, pude concluir que estas personas no defienden la democracia, Reinaldo. Ellos defienden a un sistema político que les asegure la hegemonía política, no la democracia, porque parte de la democracia es la libertad de expresión, sea de izquierda o de derecha, no importa. Entonces, ¿qué justifica Rómulo Betancourt? Proscribir el comunismo como sí lo hizo, o censurar cientos de medios de comunicación y hasta incluso en el gobierno de Leoni, apresar a un director y a su director de redacción, a su secretario de redacción, solo porque no quiso divulgar quién fue el que denunció que un ADECO se estaba llevando los tractores del Instituto Agrario Nacional. Eso no es democracia, eso es un doble estándar que además no solo me saca la piedra a mí, sino que le saca la piedra a mucha gente. Porque, ok, yo cuando denuncio estos casos de corrupción o cuando denuncio los asesinatos o las arbitrariedades del gobierno de Rómulo Betancourt o de Leoni, yo no estoy diciendo es que entonces sus opositores eran mejor o los comunistas, yo no los estoy reivindicando, yo soy anticomunista, pero estas Correcto. personas pretenden dar una imagen democrática de ley, de orden de la ley, pues entonces que me digan en dónde está el orden de la ley, que metan preso al director de un diario denunciando un caso de corrupción. Eso no es ni orden ni ley. Entonces luego no se quejen cuando Pérez Jiménez los mandaba al exilio, porque a diferencia de lo que hacía Betancourt, el gobierno de Betancourt, el de Leoni, los mataba directamente, los de Pérez Jiménez los mandaba al exilio y ya, y si volvían, bueno, allá ellos. No, tienes toda la razón, tienes toda la razón. ¿Qué otros aspectos? Podríamos hablar de las bondades del puntofijismo, pero yo creo, y discutir si realmente esas bondades eran cosas sostenibles en el tiempo, pero yo creo que eso ya lo vemos en todos lados. Es decir, ya al menos yo en mi educación universitaria quedé bañado de todas esas bondades. Más allá de la corrupción que hemos hablado, más allá de la censura, ¿qué otros aspectos crees tú del gobierno de Betancourt que manchan su gestión, o sea, que lo alejan de esa figura dorada que es y que no son muy poco mencionados? ¿Qué otros aspectos, si se te vienen a la cabeza ahorita, podrías traer a colación? A la cabeza se me vienen dos aspectos importantes. El primero es el aspecto económico. Sí, es cierto que Rómulo Betancourt ejecutó varias obras importantes, como puede ser, por ejemplo, el puente sobre el lago de Maracaibo, que ya venía siendo ejecutado desde el gobierno de Pérez Jiménez, pero él lo modifica y tal. Y otras obras públicas importantes. El gobierno de Rómulo Betancourt no fue en absoluto próspero, también en parte, y tampoco es para achacarle toda la culpa a Betancourt, pero el gobierno de Larrazábal hizo un trabajo horrendo con la política fiscal que ellos manejaban, casi quiebran el Tesoro Nacional y eso es lo que recibe Betancourt, además de un país ya nada de la insurgencia guerrillera. Está el aspecto económico en donde yo resalto los graves déficits que tuvo su gobierno hasta más o menos el año 62-63, que es donde va un poquito mejorando la cosa, ya en el gobierno de Leoni ya ves un pequeño superávit, pero eso luego, en fin. Y también hay otro aspecto. Hay otro aspecto que quisiera resaltar del gobierno de Rómulo Betancourt, no solo de su primer gobierno, sino también de la Junta Revolucionaria, y es que sentó el terrible precedente en la historia de sustituir una administración pública sana, responsable, con el partido. Es decir, Exacto. todo lo que pase dentro del Estado debe pasar primero por el partido. No solo el sectarismo que caracterizó la Junta Revolucionaria del gobierno, sino que esto también siguió ocurriendo en los años 60. Ahí ves un poco de autocrítica a lo que fue el desligamiento de Carlos Andrés Pérez II del CNDD, pero terminó traicionado por su mismo partido. Y no, en fin, eso luego se echó para atrás. Correcto, ¿no? Y tú dices algo, has dado en el clavo, me parece, porque
no es solo un tema de malos manejos del Estado, sino las consecuencias que eso ha tenido para la economía del país. Porque no se dice suficiente tampoco que Venezuela está en crisis económica desde los 80. Exactamente. Venezuela está en crisis económica desde los 80, por lo menos. Las condiciones de vida de los venezolanos empiezan a empeorar de forma sustancial y sostenida desde los inicios de los 80. O sea, los datos están a la vista. Para finales de los 90, casi la mitad de la población estaba en algún tipo de pobreza. ¿Qué tiene que ver todo esto desde mi punto de vista con Betancur? Oye, sí, exacto. Que muchos dicen que el primer gobierno de Carlos Andrés fue el causante de esta debacle. O sea, muchos dicen que el gobierno de Carlos Andrés fue el que torció el rumbo de las cosas con su despilfarro y todo eso, pero yo diría que lo que le dejó la mesa servida a Carlos Andrés para lo que él hizo fue el modelo económico y político que fue instaurado por Betancur, porque no es lo mismo, o sea, no es lo mismo que el Estado guíe y dirija, mejor dicho, de forma estratégica la economía, a que el Estado controle la economía y que se meta en todos los sectores económicos con un criterio de beneficio político, ¿no? De búsqueda de usufructo personal, porque esto va de la mano con lo que a mi juicio generalizó Acción Democrática en el país, que es algo muy leninista, por cierto, que es la politización de la vida. O sea, que es el partido metido en todos lados, ¿no? En las empresas, en los ministerios, en los gremios, en los sindicatos, en los medios de comunicación, la sociedad civil. Es que la ideología primaria de Betancur es el marxismo-leninismo. Correcto, y no es que estuvo unos pocos años ahí. Ahí está la explicación de ello. No estoy diciendo que Betancur en los años 50 y 60 haya sido comunista, no estoy diciendo eso, solo que su ideología primaria es el marxismo-leninismo, y en donde estuvo fuertemente influenciada tanto él como los fundamentos ideológicos de Acción Democrática. Los fundamentos ideológicos de Acción Democrática económicamente son expropiar de inmediato la industria petroquímica, los servicios públicos y la industria del hierro, y esto a su vez es un refinamiento de la teoría prista, que también su fundador, Víctor Raúl Aya de la Torre, luego de llegar de la Unión Soviética, funda en el año 24 en México el APRA, que es la Alianza Panamericana Revolucionaria Antiimperialista, que son los mismos parámetros de Acción Democrática. Ahí está la explicación de los males de hecho, la corrígeme tú, pero entiendo que la Prismo y Betancur tuvieron contacto, o sea, tuvieron contacto antes de la creación de Acción Democrática. Muchísimo. Exactamente. Víctor Raúl, incluso, mira, Víctor Raúl Aya de la Torre va a Venezuela en el año 46 y también va a Venezuela en el año 76 moribundo, a 2 años de morir. O sea, estaban conectados política e ideológicamente. Exacto, y esto, repito, más allá de un asunto de que no fuese la manera ideal de manejar el Estado, esto es lo que da pie a un Estado despilfarrador y controlador, repito, que una cosa es guiar y otra cosa es controlar, que entorpecía toda la actividad económica y bueno, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos viendo los resultados. Sí, exactamente. Nosotros en Venezuela ahora mismo estamos viviendo no una revolución, estamos viviendo la exacerbación de los males que ya sentaron en los años de la democracia, que es la demagogia, la corrupción, la miseria, que ya como decías tú, la democracia entregó, Rafael Caldera entregó un país con 62,5% de pobreza y según datos de los 6, el 50%. Sea 50 o 62%, da igual, sigue siendo la mitad de la población en la miseria, en un país inmensamente rico en riquezas naturales y que no tenía ninguna excusa para ser el país que en aquel entonces era y que es a día de hoy. Y un país que tuvo un crecimiento económico sostenido y aplaudido entre los años 20 y los años 60. Exacto. Un país que recibió inmensas cantidades de dinero. ¿Y de dónde fue ese dinero? No fue bien invertido, parte de él fue robado y lo invertido bien, pues al parecer no funcionó, porque sí, tú de la democracia puedes decir, y esto sí es un acierto, redujeron el analfabetismo, se crearon colegios, universidades, pero ¿de qué servía todo eso si Venezuela ya en los años 90 era uno de los países con mayor delincuencia y uno de los países más pobres? No solo es analizar las políticas públicas por sus objetivos o por su buena voluntad, que no niego que haya habido funcionarios públicos con buena voluntad, pero hay que evaluar los resultados. Y si tú evalúas la Venezuela comparada con el año 58, con el año 98, te consigues un saldo negativo, una clara degradación y decadencia de lo que fue Venezuela. Y estamos, digamos que la democracia nos dejó a puertas de lo que somos a día de hoy. Porque sin esos errores, sin todos esos gravísimos errores catastróficos, no tuviésemos chavismo. Si las cosas hubiesen ido tan bien, no hubiésemos tenido chavismo.
Coincido totalmente. Ok, mira, vamos a hablar un poco más del presente. Tú tienes una iniciativa llamada Nacionalismo Criollo. ¿Qué significa Sí. eso de nacionalismo criollo? ¿Tú te consideras nacionalista? Mira, yo considero el nacionalismo, esto es lo que yo concibo del nacionalismo, como una ideología que defiende y eleva nuestra identidad constituida por la fe, por la tradición, por las costumbres y muy importante la historia. Y por ello hago ahí con ello y me considero un asiduo investigador de nuestra historia. Porque la nación venezolana no solo está compuesta por nosotros, por los 30 millones de venezolanos que están ahora mismo vivos, sino por las futuras generaciones y nuestros antepasados. Por ello considero tan necesario, el principio del nacionalismo es la antipartidocracia, sanar a nuestra historia, a nuestros libros de historia, de las manos de los partidos políticos, y esto no significa desbalancearlo como hicieron ellos. El objetivo es balancearlo, sanearlo, y que sean las personas quienes formen sus opiniones con los hechos históricos como fueron, y no tergiversados o creyendo que alguien puede llevarse en una maleta $400 millones. ¿Hay un movimiento nacionalista en Venezuela? ¿O tu perspectiva es más desde el punto de vista educativo? Es decir, ¿tú le ves cabida o futuro a un movimiento nacionalista en Venezuela? Porque, para empezar, aquí siempre hubo por mucho tiempo distintas formas de izquierda. Desde hace poco empieza a haber algo que podríamos llamar centroliberalismo, que mucha gente cree que es la respuesta al socialismo. Yo considero que, es mi opinión, yo considero que son dos caras de la misma moneda. Pero lo que podríamos llamar conservadurismo, por otro lado nacionalismo, por otro lado tradicionalismo, distintas formas, digamos, que yo creo que coinciden sobre todo en lo que tú dices, que es honrar el pasado, que es honrar que no somos nosotros aquí solos, sino que somos la acumulación de toda una serie de hombres que sudaron, que trabajaron, que le echaron pichón para que nosotros estemos aquí. ¿Tú le ves cabida, le ves futuro a un movimiento nacionalista en Venezuela? Mira, actualmente en Venezuela pueden existir pequeñas organizaciones que se llamen nacionalistas, pero yo a ninguna de ellas le veo futuro. Más yo sí creo que en un futuro en Venezuela puede existir un movimiento nacionalista, porque no somos pocas las personas que creen que Venezuela es mucho más que un partido político y que debe ser gobernada con diferentes parámetros a lo ya propuesto durante estos últimos 60 años, tanto por la izquierda marxista como al otro lado de la moneda, como dices tú, por los centroliberales, compuesto por personas que todavía defienden este legado de Betancourt, de la empresa, que es de lo que estuvimos hablando todo este tiempo. Ok. No, mira, en verdad no se escucha ninguna guarimba. Yo más bien lamento que no sé si es mi internet, no sé qué pasa, pero tu video se corta, para que lo sepas de una vez. Igual la entrevista está quedando espectacular, pero tu video se corta, o sea, cada 30 segundos se corta como 3 segundos. Afortunadamente se retoma el audio de nuevo donde quedaste, no es como que hay un hueco. Eso yo voy a ver si lo acomodo ahorita en edición. Unas últimas cositas. Okay. Tú, bueno, como joven que eres, investigador, independiente, que obviamente con una gran capacidad de análisis, ¿cómo ves la situación política del país? ¿Cuál es tu visión de la situación política del país? Pues triste, la verdad, y trágica. Yo creo que a día de hoy Venezuela es un país que perdió totalmente su rumbo. Creo que, y lastimosamente, no hay una salida cercana al chavismo, y aunque lo hubiese, creo que este país no se reconstruirá con decretos o con cambios de gobierno, sino con cambios culturales que a día de hoy, si siguen siendo las mismas personas las que dominen la esfera pública y el poder, pues no ocurrirán. O si las personas no están dispuestas a hacerlo, y lastimosamente en Venezuela todavía existen muchos vicios que acarreamos desde hace mucho tiempo. ¿Y cuál crees tú que debería ser entonces la labor de personas que estén interesadas en... Creo que todos queremos salir del chavismo. Hay varias tesis ahorita en pugna. Yo sé que tú no eres político, no eres analista político propiamente, pero por supuesto sabes de historia de Venezuela. Hay muchas tesis ahorita sobre cuál es la manera, al menos yo siempre digo que por supuesto este problema no se resuelve de la noche a la mañana, pero hay varias tesis sobre, bueno, unos hablan de intervención militar, otros hablan de negociación, otros hablan de diálogo, es decir, cuál dentro de ese debate, que es un poco cortoplacista, pero no deja de ser importante, ¿cómo ves tú, dónde te paras tú? Pues mira, como nacionalista yo no podría estar de acuerdo con una intervención por dos puntos, y la más importante es porque la razón debe existir,
y es que es casi imposible que ahora mismo Estados Unidos se intervenga militarmente un país. Eso es casi imposible y bajo la administración Trump ya no pasó. O sea, el tiempo de eso ya pasó y lo que quedaría Y si lo interviene, lo que queda hoy no, es disculpa, no te voy a tener. qué hacer con lo que ya tenemos. ¿Qué hacerlo con lo Perdón, que ya tenemos? cuéntame. No, tranquilo, no, Cuéntame yo solo iba a decir que incluso si lo fuesen a intervenir, si juzgamos los antecedentes de lo que han sido las intervenciones militares de Estados Unidos en los últimos 40 años, casi todas sin excepción, los países quedaron peor después de que Estados Unidos se metió, que es una realidad incómoda. Exactamente, mira. Que es una realidad incómoda que pocas personas comentan lo suficiente. Pero ibas a decir algo que yo solo quería agregar eso. Yo quisiera solo agregar que sí, toda intervención, la mayoría de las veces, y sobre todo estos últimos años, las intervenciones que ha habido han dejado saldos peores de lo que ya había antes. Muchas personas pueden creer que ya no podemos estar peor que ahora, pues eso mismo creíamos cuando mucha gente votó por Chávez. Y yo creo que siempre puede estar peor, yo creo que un país nunca puede tocar fondo. Pero como ya sabemos, eso no ocurrirá. Y lo que está diciendo antes es que nos queda quedarnos con lo que ya tenemos, que son estos políticos. Yo no tengo fe en ningún partido político ni en ninguna personalidad, pero yo creo que si algún día podemos salir del chavismo, ¿no? Seguramente sea mediante una investigación en donde se intercambie el poder a cambio de impunidad a estos crímenes y ese yo creo que es el futuro que nos depara si es que salimos del chavismo, porque yo creo lastimosamente que no saldremos de él en mucho tiempo, porque necesitamos trabajar mucho, no solo más que en la cuestión política, en la cuestión cultural. Venezuela sigue siendo un país muy atrasado culturalmente. En Venezuela gana más el vivo que el que trabaja honestamente. O sea, aunque salga el chavismo y llegue aquí un gobierno impuesto por los Estados Unidos, no va a cambiar nada, seguiremos siendo un país del tercer mundo. A eso yo quiero comentar también para aclarar, porque más de uno va a decir, no puede ser, porque mucha gente dice que como uno no apoya la intervención, entonces uno apoya la postura de entreguismo y de ¿cómo llamarlo? De convivencia con el malandraje. No, yo quiero aclarar que yo sí creo que, digamos, a nivel técnico, por supuesto, tú no vas a desplazar nunca la cúpula chavista sin medidas de fuerza. La pregunta es, venga quien venga el día de mañana y lo saque a la fuerza, cosa que yo creo que todo el país va a aplaudir. ¿Cuál es el liderazgo hoy día que va a sacar adelante de forma exitosa el país con todo lo que se tiene que hacer en Venezuela? Si no construimos ese liderazgo primero, yo creo que por ahora no existe ese liderazgo. O sea, yo creo que el trabajo es construirlo. Adelante, sigue. No, que exacto, yo creo que el trabajo es construir un liderazgo. Exactamente, un liderazgo que de nuevo sea totalmente aparte a lo que ya se han ido practicando y hablando por los mismos partidos políticos de siempre, que ya hemos visto no han dado resultados positivos en Venezuela y que al contrario seguimos metidos en este rollo por 20 años. Correcto. Bueno, Alejandro, como ya saben todos, los invito a que sigan su iniciativa llamada Nacionalismo Criollo. Pronto tendremos aquí a Alejandro y de nuevo con otros temas históricos de Venezuela. De nuevo, oye, muchas gracias de pana por venir, Alejandro, y te felicito yo y sé que toda mi audiencia también por tu trabajo. No sé si quieres, esto suena muy Miss Venezuela, pero unas últimas palabras para el público. Me imaginé que dirías eso, lo vaticiné. Las últimas palabras para todas las personas que estén escuchando esto es que siempre pongan en duda todo lo que digan los partidos políticos, lo que diga la oposición, lo que diga el chavismo, porque por ahí no es el camino. Y también como último mensaje, debo agradecerte a ti por este espacio, por esta entrevista que me has otorgado. Para mí es un honor tanto estar acá como en próximas entrevistas y créeme que estoy dispuesto a ello. Estoy dispuesto a continuar aquí conversando porque en verdad me gustó y te agradezco por este espacio que me has cedido el día de hoy. No, gracias a ti, Alejandro. Bueno, un saludo a todos. Nos vemos en una próxima ocasión.